What's up, students? Bueno, Mr. y Mrs, sean bienvenidos a un nuevo video. Un final tan aclamado y que tanta ilusión tenía de traer. El video de toda, oiganme bien, toda la independencia de México. De cómo llegamos a esta celebración tan bonita y hermosa que celebramos hoy en día. Voy avisando que este video abarca del movimiento de Primo de Verdad hasta la consumación de la independencia, cuando Iturbide y Guerrero entran victoriosos a la Ciudad de México con los tratados de Córdoba. Sí me acuerdo. Pero antes de empezar voy a explicar varias cosas. En primera, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo. Y después del spam time, así les digo que este video lo traté de hacer lo mejor posible. Y como dividiéndolo por secciones, para que te puedas ubicar muy bien si buscas un tema en específico. Por lo que no sé si YouTube... He estado viendo que la barra esta de YouTube de carga ya se divide por secciones. Si pones los tiempos en la descripción, bueno, eso, que voy a poner los tiempos de cada tema, movimiento, sucesos importantes, antecedentes, todo en la descripción y los tiempos para que puedan ir a verlo directamente. Y así no se tengan que chutar todo este video de 50 minutos, no sé cuánto vaya a quedar. Y ahora sí, sin más dilaciones, empecemos con este video que se me va a hacer eterno. Estamos a finales del siglo XVIII con una España cada vez más obsoleta y atrasada económica y políticamente. De ser el país más poderoso al poderse quedar con media América en el siglo XVI, a ser el cada vez que peor le iba. Y es que no se la pasó muy bien en el siglo XVIII. En primera, en 1700, Carlos II, rey de ese entonces, muere y sin dejar descendencia. Y pues obviamente había varias familias que querían el poder, la corona española. Pero no, en sus testamentos dejó que su nieto Felipe d'Anjou, y nieto de Luis XIV de Francia, fuera su descendente, que continuara la corona. Y aquí hubo un problema, y es que Felipe d'Anjou, al ser de Francia, tenía el apellido Borbón. O sea, bueno, iba a ser la nueva dinastía. Pero los Habsburgo, la corona de Austria, no estaban muy conformes con esto. Ellos querían la corona española. Ellos sentían que debían de ser los que tomaran la corona si alguien faltara en el poder. Por lo que se creó una guerra entre las dos familias. Y no solo entre las dos familias, entre potencias de Europa que estaban a favor de una u otra familia. Al final se pelearon hasta que se acabó con la firma de la paz de eso. Al final estos tratados dicen que la familia Borbón sí podía ser la dinastía que continuara con la corona española, pero le iba a costar muy caro. Y así ese tratado también le obligó a repartir muchos territorios, y no solo en Europa, también un pedazo de colonias en América para Portugal. Y eso que Portugal no participó en la guerra. Pero bueno, ya pasó el conflicto, España fue la que más sufrió, pero ya tenemos a Felipe V en el poder, la familia Borbón. Ok, ese fue un golpe duro para España. Pero hubo otro. Y es que si se acuerdan, en el siglo XVIII hubo un evento muy bueno, varios eventos importantes. Pero aquí lo tenemos, el que quiero hablar. Y es la primera revolución industrial. Bueno, no voy a tener mucho a explicar esto porque, como digo, son simples antecedentes de una causa. La revolución industrial fue una revolución que consistió, bueno, pues en el mejoramiento de la economía. Y pues empezaron a desarrollar ya inventos. James Watt desarrolló la máquina de vapor, con la que se podían hacer estas máquinas que suplantaran a la mano de obra y tener que pagar a menos trabajadores y así más dinero. Como podemos ver, fue un avance para la economía en general, pero no para España. Es que España, por alguna u otra razón, no quiso entrarle a la modernización ni a la industrialización. No sabemos por qué. Lo que obviamente le fue generando más deterioro, pobreza, atraso económico. Y lo único que se le ocurre hacer son las reformas borbónicas. Sí, estas famosas reformas que llevan el apellido de la dinastía del principio, Borbón. Reformas borbónicas. ¡Tara! Su objetivo principal era modernizar la economía de España. Modernizar entre muchas comillas. Y ahora sí, ya tenemos los antecedentes de la primera causa, la causa interna de la independencia de México. Pero antes de explicar las reformas borbónicas, hay que tener en cuenta un dato. Y es que desde que conquistaron América, los indígenas que se encontraron ahí no es que se les haya dado el mejor trato. Los indígenas siempre se les trató como esclavos, como animales. Y entonces, pues si eres la población originaria de ahí y los tratas mal, vas a tener descontento a la mayoría de la población, solo porque son originarios de ahí.
obviamente vas a repoblar más, no, los criollos, las castas en general, no sí, tenían descontentos a los indígenas, originarios sí. Después de este dato, ya podemos pasar a las reformas borbónicas. Reformas borbónicas, objetivo principal, recuperar poderío económico. Medio, explotando aún más sus colonias en América y sobre todo lo más rica en recursos naturales, la Nueva España, creadas por Felipe V, aplicadas principalmente por Carlos III. Vamos a empezar diciendo que el primer punto que favorece a las reformas borbónicas es al rey. Y es que como esta flecha lo indica, sube al rey. No en un elevador, no nada, de poder. Sí, le da más poderío al rey. Y es que el rey quería tener más control sobre sus colonias. Entonces, por eso pide que les den más poder y obviamente reduce el poder o las autoridades que ya están en las colonias. Lo siguiente importante, la división de los virreinatos en intendencias. ¿Y cómo fue esto? Pues sí, poder dividir como en estados, vaya, y que se tenga más control. Con esto se crea la figura del intendente, que es más que nada visualizar los movimientos económicos entre las intendencias. O sea que esos gobernantes que pasaban dinero por debajo de la mesa ya no podían hacerlo. Y obviamente cualquier gobernante va a estar infeliz y no puede dar mordidas. La segunda fue una reducción de poder a la casta criolla, o sea, a los que estamos viendo aquí, que son los criollos. Pues españoles nacidos en España, tío, quitándoles funciones de gobierno público y privado, siendo rechazados en varios lados. Y así los únicos que importaban eran los españoles originales de España. Y les explico, la Nueva España y en general las colonias funcionaban con castas, las clases sociales. Primero teníamos a los españoles nacidos en España que venían a Nueva España, luego los criollos, españoles nacidos en América, luego los mestizos, personas nacidas entre un español y un mestizo en América, y los castizos, y así seguimos y seguimos. Entonces, como podemos ver, la casta de los criollos estaba en segundo piso, y entonces si ellos les quitaban poder a los demás, ¿qué les pasaba? Ya no existía. Y aquí usamos el dato que les di al principio. Si ya teníamos descontento a los indígenas, ahora tenemos descontento al resto de la población. Literal, no van a querer ese gobierno. Eso es muy importante para más adelante. Yo creo que ya deducen por qué. La siguiente cosa que tenemos para la Nueva España, bueno, para las colonias, por parte de las reformas borbónicas, es este hombre de aquí. Les presento a José de Gálvez. Bueno, él fue el primer visitador, otra figura creada. ¿Y cuál era la función del visitador? Era visitar personas del círculo del rey, fieles al rey, que visitaban la Nueva España y la vigilaban. Y su única función era ver que se cumplían las reformas borbónicas. Si fallaba en algo, los virreyes o lo que sea lo notaba y se lo decía directamente al rey. Entonces era más control para los virreyes aún, y ya estaban como que muy amarrados, ya no tenían para nada autonomía. Por lo que esto también puso descontentos a los virreyes. Otro punto importante. Otra cosa que se mejoró fue la movilización de riquezas de la Nueva España a España. Y es que sí, como sabemos, explotaban a las colonias, les sacan los recursos, sobre todo a Nueva España, a nuestro México lindo, que está lleno de recursos, y los llevaban por barcos hasta la España. Pero había un problema, y es que estos barcos eran muy inseguros, muy frágiles y todo eso, y podían ser atacados por flotas navales de países enemigos como Inglaterra, Francia, o por piratas. Sí, estas figuras famosas que estaban en ese momento, y simplemente eran para saquear los barcos y quedarse con los recursos. Entonces tuvieron que arreglar eso. Obviamente mejoraron estos barcos con más protección, con más defensas y con más de todo, ¿no? Y ya era seguro. Pero en esta parte económica no se acaba más. Tenemos otros dos puntos, que son que la casa de contratación, que al final es como una aduana, o sea, era como un puerto donde se veían las importaciones que se hacía España. Vaya, que era una vigilancia, ¿no? Que no anduvieras metiendo cosas ilegales. Estaba en Sevilla, y ese lugar no estaba muy bien ubicado, era muy difícil de llegar, por lo que cambiaron la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, dando así más lugares por donde transcurrir y llegar más fácilmente a Cádiz, lo que fue algo muy bueno para el cash. Y el tercer punto que abarca esto fue que las colonias podían comercializar y entre sí.
Sí, bueno, y es que antes limitaban a las colonias a solo comercializar con España, pero dijeron, hey, al final comercializar entre los demás países nos va a dar más riquezas. Ah, bueno, y aparte subieron los impuestos con esto. Sí, menos para el pueblo, más para el rey. Otro punto de las reformas borbónicas fue fortalecer al ejército. Y es que el ejército realista, vaya, el ejército leal a la corona, estaba compuesto de españoles. Y recordemos que por solo ser español eres muy importante. En la Nueva España al menos. Entonces, pues eran pocos hombres del ejército, pero muy caros de pagar a ellos. Y los reyes dijeron, no, hay que subir pues los hombres del ejército. Pero ya no hay que gastar tanto en eso. Entonces contrataron a criollos y mestizos para el ejército. De ahí es donde sale nuestro mestizo Vicente Guerrero y nuestro criollo Iturbide. Pero bueno, eso más adelante. Y por último de estas reformas, la iglesia. Que la iglesia es otro punto importante. Y es que recordemos que en los tiempos del oscurantismo, la iglesia llegaba a tener más poder que el rey. Y bueno, eso ya había cambiado, pero aún así seguía siendo un rival de la corona, iglesia y corona. Entonces, si subías el poder a la corona, pues tenías que bajárselo a la iglesia, para que tuvieras aún más poder. Y es que la iglesia tenía mucha influencia en las colonias. ¿Cómo? Había dos tipos de cleros, el clero secular y el regular. El secular es el que tenemos hoy en día, no el que da misas en las iglesias, el que tiene el conteo de muertes, entierros, casamientos, el que tiene control de la población. Y eso es un punto importante, control de la población. Pero en cambio los cleros regulares eran lo contrario. Daban mucha libertad a la población, la apoyaban, la educaban. Y recordemos que eso no es nada bueno para el rey o en sí para el poder hoy en día. Porque al final nos da conciencia. Y bueno, en ese momento no era la excepción para España. Le podía dar un sentimiento nacionalista y quererse independizarse de España. Eran grupos de monjes llamados órdenes religiosos y eso es lo que hacían. Educaban al pueblo y lo apoyaban mucho. Y como decíamos, no es posible. Entonces decidieron expulsarlos de la Nueva España. Entre ellos los jesuitas, los más poderosos y más populares entre la población. Por lo que no sé si expulsan a Justino Vivero o a BTS de algún país, pues obviamente vas a tener descontento a la población de hoy en día. Pues lo mismo en ese tiempo, eran tan populares que no lo quisieron. Y bueno, al final dejaron que continuaran los cleros seculares. Como decíamos, tienen un control de la población. Algo positivo, nada trascendente. Ah, bueno, sí, de ahí es Miguel Hidalgo. Ya terminamos con las reformas borbónicas, que bueno, como ya vieron, fueron la causa interna de la independencia de México. Pero no fue la única causa, tenemos muchas más que son las externas, las que llegaron de chismes a la Nueva España y también dieron este sentimiento nacionalista y independizarse. Después de lo que vimos con las reformas borbónicas, vimos lo que pasó alrededor de ellas, pero no vimos el contexto completo, que está muy grande. Les dije que hubo varios eventos en el siglo XVIII, no solo la revolución industrial, hubo otro importante que digamos que fue la causa de la revolución industrial. Y es que este siglo, el siglo XVIII, tiene otro nombre, como el siglo de las luces. ¿Y por qué? Por la ilustración. No, esa no. Entonces esta tampoco. Bueno, entonces esta ilustración de un niño diabólico. Quita eso. Cuando hablamos de ilustración no hablamos de una ilustración literal, hablamos del movimiento de los ideales de las personas de ese momento. Que bueno, buscaba la evolución del hombre y que no todo se centrara en la iglesia y en el rey. Pero bueno, me puedo detener mucho en este tema, también es extenso, pero vamos a hacerlo muy rápido. La ilustración. Ideas políticas. John Locke. Contrato social. Derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Hablaba de que no hubiera un poder absoluto en un monarca, porque como podemos recordar, los monarcas absolutos se caracterizaban de que no seguían ninguna regla. Si tú le caías mal y te quería matar, pues ya morías. Entonces él hablaba de que no, o sea, ¿por qué te va a matar si solo le caes mal? Entonces por eso se basa mucho en el contrato social de Rousseau para dar la explicación del derecho a la vida y a la libertad. Y bueno, otro punto importante fue derecho a la propiedad privada, ¿no? Que bueno, en ese momento recordemos que todo, de nuevo, le pertenecía al rey y a la iglesia y nadie podía tener ningún terreno. Bueno, pues ahora dice que tenemos derecho a obtener un terreno.
Charles Louis Montesquieu, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Este también apoyaba de que una persona no podía tener todo el poder absoluto, y por eso dijo que era lo mejor dividir el poder absoluto en 3 niveles: ejecutivo, legislativo y judicial. Que bueno, lo podemos poner de ejemplo con México. Ejecutivo, el señor presidente; legislativo, esta cámara de senadores y diputados y bla bla bla; y judicial, los jueces. Y sí, de eso hablaba Montesquieu, de que podías tener un mejor control de tu población si dividías tu gobierno en esos 3 poderes que acabo de mencionar. François-Marie Voltaire, libertad de creencia y expresión. De nuevo, este es otro punto en contra de la iglesia y el Estado. Y es que recordemos que la etapa del oscurantismo en la Edad Media, si tenías otra creencia aparte de la católica, la Santa Inquisición no sobrevivía. Ok, eso ya pasó un poquito con el Renacimiento, pero ahora está pasando con el absolutismo. Lo mismo, si te cae mal el rey o estás en contra de sus ideales, muere. Por eso Voltaire habla de que, por eso lo mismo, no te pueden matar si tienes otra creencia o eso. Y entonces por eso habla de que cada persona puede tener sus creencias o expresiones que quisiera sin tener una consecuencia. Jean-Jacques Rousseau, soberanía del pueblo y contrato social. Por fin llegamos al contrato social de Rousseau. Al final era un documento pues con leyes y todo eso para que de nuevo no fueras castigado injustamente. Otro punto del que habló Rousseau fue de la soberanía del pueblo, que de nuevo va en contra del gobierno. El pueblo también debería tener derecho a participar en decisiones gubernamentales y políticas para su bienestar. Y juntamos todas las ideas de la política, obtenemos la nueva forma de gobierno que hasta entonces no se había aplicado desde los romanos, la República Democrática. Ideas económicas, François Quesnay. La riqueza es el resultado de la agricultura. Sí, ya estamos en la parte de la economía. Y es que Quesnay hablaba de que puedes obtener más riquezas mientras más producción agricultura tenías, mientras más materias primas y todo esto. Algo de lo que no estaba muy de acuerdo el siguiente personaje. Adam Smith. La riqueza es el resultado del trabajo del hombre, no intervención del Estado en la economía. Libre comercio, libre empresa, ley de oferta y demanda. A diferencia de lo podría llamar como un antecesor de Karl Marx y su capitalismo. Sí, eso de que mientras trabajes más cash tienes. Sí, bueno, él hablaba lo mismo, pero un poquito más suave. Conocimiento. Denis Diderot y Jean d'Alembert. La enciclopedia. Todas las ideas de la ilustración en un libro de conocimiento. Bueno, antes de continuar con la explicación de la enciclopedia, ¿tú sabes qué es Wikipedia? ¿Una página de conocimientos chafas? Bueno, sí, pero al final es una página que tiene varios conocimientos y tú muy bien lo sabes porque de ahí sacas la tarea. Pero bueno, dejando eso a un lado, la enciclopedia de estos días tenía la misma intención: difundir conocimiento al pueblo. Y bueno, el conocimiento que tiene esta enciclopedia eran los ideales de la ilustración. Sí, todos los ideales que expliqué ahorita los tenía esta constitución para difundir al pueblo. Al principio lo intentaban esconder, pero vieron que era tanta la difusión de estos nuevos conocimientos que se hizo incontrolable y llegó a cada rincón del mundo este movimiento. Con esto tenemos el siguiente punto. Con esto tenemos la siguiente causa externa. Recordemos que en el siglo XVIII, de nuevo, pasaron varios eventos. No solo la revolución industrial y la ilustración, hubieron 2 guerras también muy importantes. Una de ellas fue la independencia de las 13 colonias para formar lo que hoy es para formar lo que hoy es ¿tú puedes dilo rápido? Para formar lo que hoy es Estados Unidos. Sí, ese gran monstruo capitalista. Bueno, y es que las ideas de la ilustración y el modelo republicano influyeron más rápido a las 13 colonias, ¿no? Recordemos esta guerra muy rápido. Guerra de 7 años, España, Francia, Inglaterra pelean para quedarse con esas 13 colonias. Gana Inglaterra, pero queda muy afectado por la guerra. Entonces pone 3 impuestos a estas colonias: timbre, té y azúcar. La población está descontenta. La población dice: oh, todo está muy caro, oh, qué injusto. Y se lo andan en armas para independizarse de Inglaterra. Así es como nace, como digo, el monstruo capitalista que conocemos hoy en día como Estados Unidos, la primera república del mundo. Mientras tanto, en Francia, 3/4 de lo mismo. Inician una guerra, pero no para independizarse, sino para quitar al rey, que era un tirano
que mantenía al pueblo con hambre mientras él gozaba de muchos lujos. Se crean los dos grupos, girondinos y jacobinos. Se va el girondino, los jacobinos quitan al rey y lo siguiente que pasa es sangre, y lo mismo con su esposa y sus hijos. Y el resto de la población. La época de terror de Robespierre. Bueno, después de todo eso acaba la época de Robespierre con una cucharada de su propia medicina y se crea el Directorio, que es como otra república, la segunda república del mundo, pero dura muy poco porque un tal Napoleón Bonaparte, un chaparrito que nadie veía, no pobrecito, traiciona el Directorio y se autoproclama emperador. Y empieza un movimiento expansionista, ¿no? A conquistar todos los países. Y hasta ahí nuestra historia. ¡Tarán! No. De hecho, ese dato nos sirve para nuestro siguiente punto. Y es que Napoleón Bonaparte no tuvo compasión con España. También la invadió. Pero mientras tanto en España, al ver Carlos IV que le venía así una invasión bien fea, pues abdica y pone de inmediato a su hijo Fernando VII. Que bueno, al final llega la invasión y en su primer día de trabajo lo encarcela. Y se proclama a Joseph I, Bebé Botella, José Bonaparte, como le conozcan, como el rey de Nueva España. Desde aquí empiezan los problemas ya verdaderamente fuertes para llegar ahora sí muy bien, no hay rey, no tienen vigilancia, siguen descontentos por las reformas borbónicas. ¡Qué gran escenario para la Nueva España! Ya se empieza a rumorear sobre esta autonomía o independencia de España. Y esto empieza con varias conspiraciones. La primera, la red de conspiraciones de Valladolid, que a veces me cuesta pronunciarlo, de los hermanos Michelena. No Michelin, no Michelin, Michelena, de 1809, donde ciertos personajes como José Mariano Michelena, José María Obeso, y no estaba gordo, el fraile Francisco Vicente de Santa María, entre otros, habían empezado a hablar de esto de ¿qué onda? O sea, no tenemos rey. Y bueno, su plan no era como tal una independencia, sino era no reconocer al gobierno francés. Ellos querían a su rey soberano de España. Entonces lo que querían hacer era no reconocer al gobierno francés, pero mantenerle seguro a su Nueva España al rey Fernando VII mientras volvía. Pero ojo, nada es gratis en esta vida. También su idea era quitar ciertos puntos de las reformas borbónicas, como el visitador, que era un odioso entre las autoridades del virreinato. Se iban a quitar esta figura y aparte iban a de nuevo acomodar los poderes entre las castas y hacer que los indígenas se respetasen, que vaya, ya no se tratasen como esclavos. Al final fueron descubiertos por uno de los integrantes de estas conspiraciones. Y bueno, si los integrantes no fueron encarcelados, simplemente fueron fusilados. La siguiente conspiración que se hizo al respecto del tema de la autonomía, bueno, fue antes, pero este es más importante. 1808 fue hecha por nada más y nada menos que el virrey del momento, Iturrigaray, pero no estaba solo. Primo de Verdad, nombre completo, Primo de Verdad y Ramos, lugar de nacimiento, Hacienda de la Purísima Concepción de Ciénega de Mata, Jalisco, fecha de nacimiento y muerte, 9 de junio de 1760, 4 de octubre de 1808, 48 años, lugar de fallecimiento, Ciudad de México, oficio, abogado. Aquí vamos a tomar las reformas borbónicas. Recordemos que afectó mucho al poderío de los virreyes. Entonces lo que buscaban Primo de Verdad y el virrey era volver a obtener su autonomía, o vaya, un poco de sus libertades que tenían antes de estas reformas, por lo que juntaron a una junta, sí, de varios integrantes del ayuntamiento. Entonces al final no fue una conspiración como tal, la conspiración de la autonomía. Entonces expusieron ese tema sobre si se podían autonomizar de España otra vez, pero al final varios estuvieron de acuerdo, pero otros tanto no, entre ellos la Santa Inquisición mexicana, quienes le dijeron al rey que lo veían como un acto hereje. Al final fue tanta la presión del rey que se rajó. Y digo eso porque pues al final estábamos a nada de conseguir nuestra autonomía sin derramar una gota de sangre. Pero bueno, él no quiso, accedió a que era un acto de herejía y dejó solo a Primo de Verdad en esa junta. Al final pasó como un evento, pero pronto después de esos días, el virrey Iturrigaray se enteró de que una parte
o bueno, unas tierras de unas colonias se independizaron, por lo que sintió que ellos también podían. Entonces juntó de nuevo esta junta, perdón si son no sé hablar, y otra vez propuso el tema, pero ya había pasado el momento. Ya nadie quería esto, y de nuevo la Santa Inquisición mexicana dijo hereje, pero esta vez no lo dejaron libre. Y es que el 15 de septiembre, sí, Joshua empieza la independencia. No, el 15 de septiembre de 1808, esa no te la esperabas, ocurre el asalto de Yermo, que bueno, al final eran soldados asaltando el Real Palacio de México, vaya, donde se encontraba el virrey y Primo de Verdad. Lo que hicieron con el virrey fue destituirlo y poner otro, la verdad no me acuerdo quién era. Y con lo que hacen con Primo de Verdad fue algo peor. Lo encarcelan, pero él seguía con esta idea de autonomía, él seguía con esta lucha. Como Hitler, que en la cárcel escribió este libro y que al final logró la Segunda Guerra Mundial. Él quería hacer lo mismo. Entonces mandó varias cartas a las autoridades y bueno, a la gente en poder para que lo dejara libre y que pudiera continuar. Al final estas cartas se hicieron públicas, o bueno, la población se enteró de este personaje y empezó a hacer ruido en la población, y las autoridades del gobierno tenían miedo de que quisieran continuar con este movimiento, por lo que pidieron un milagro. Y vaya que si el milagro ocurrió. La mañana del 4 de octubre de 1808 se encuentra a Primo de Verdad suicidado. Esa palabra no existe. Vaya, se encuentra el cuerpo de Primo de Verdad colgado a un clavo. Muchos dirán, oh, pues se suicidó. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tan grande Primo de Verdad? Bueno, pues sí, se suicidó, al menos eso dice. Porque otra cosa, ¿encontraron el cuerpo colgado? Sí. Pero con los ojos vendados y las manos amarradas. Dime tú en qué mundo se puede lograr esto. En ninguno. Se empezó a rumorear de que lo habían envenenado y al final lo colgaron para que se pensara que se había suicidado. Pero de nuevo el gobierno puso ahí su manita y puso mentiras y dijo en la versión oficial que así había sido un suicidio. Algo que nadie creyó, como siempre. Así es como acaba este gran movimiento de Primo de Verdad. Un movimiento antes de ser del Gran Miguel Hidalgo. Y ahorita lo vamos a ver. Llegamos a la conspiración. Vaya, salió el sol, me gusta. Llegamos finalmente a la conspiración de Querétaro, creada por la corregidora y su esposa. Josefa Ortiz de Domínguez. Nombre completo: María Josefa Crescencia Ortiz Teles Girón. Lugar de nacimiento: Valladolid, Morelia. Fecha de nacimiento y muerte: 8 de septiembre de 1768, 2 de marzo de 1829. 60 años. Lugar de fallecimiento: Ciudad de México. Oficio: corregidora insurgente. Miguel Domínguez. Nombre completo: José Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán. Lugar de nacimiento: Ciudad de México. Fecha de nacimiento y muerte: 20 de enero de 1756, 22 de abril de 1830, 74 años. Lugar de fallecimiento: Ciudad de México. Oficio: abogado. De nuevo, esta conspiración buscaba solo la autonomía de la Nueva España. O sea que vaya, iban a seguir ligados, pero otra vez tomó el carácter independentista total. Para lograr eso, se iban a levantar en armas. Ahora sí iba a tener violencia. Y los generales que estaban en esta conspiración eran Juan Aldama. Nombre completo: Juan José Marcos Gaspar Antonio de Aldama y González. Lugar de nacimiento: San Miguel el Grande, actual San Miguel de Allende, Guanajuato. Fecha de nacimiento y muerte: 3 de enero de 1764, 26 de junio de 1811, 57 años. Lugar de fallecimiento: Chihuahua, México. Oficio: militar. Ignacio Allende. Nombre completo: Ignacio José de Jesús Perro Regalado Allende y Unzaga. Lugar de nacimiento: San Miguel de Allende, Guanajuato. Fecha de nacimiento y fallecimiento: 21 de enero de 1769, 26 de junio de 1811, 42 años. Lugar de fallecimiento: Chihuahua. Oficio: soldado. Cada vez estamos más completos, pero nos falta a un hombre que con solo verlo le llamamos el Papa, el padre de la patria. Miguel Hidalgo. Nombre completo:
Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. Lugar de nacimiento: Hacienda de Corralejo en Pénjamo, Intendencia de Guanajuato. Fecha de nacimiento y muerte: 8 de mayo de 1753, 30 de julio de 1811, 58 años. Lugar de fallecimiento: Nueva Vizcaya, Chihuahua. Oficio: sacerdote. Este era un cura que fue un rector de la Universidad de Nicolaita de Guanajuato y era muy cercano al pueblo. Organizaba tertulias y enseñaba oficios a los más fieles de su iglesia, porque recuerden que era un clero, entonces era muy cercano a la población. Pero una última cosa, también buscaba la autonomía. Tampoco le gustaba este movimiento de reformas borbónicas a Miguel Hidalgo, por lo que esto último hizo que la corregidora lo invitara a la conspiración. Un integrante más. Bueno, empezaban estas tertulias, conspiraciones, donde ya se había definido que se iban a levantar el armas para buscar la autonomía el 1 de octubre de 1810. Pero hubo soplones, espías en la misma conspiración que no tardaron en avisar al virrey. El 15 de septiembre son descubiertos, y ya expliqué esto en el video de lunes que los dejo por acá, pero lo voy a explicar porque aquí estamos. Con eso empezamos verdaderamente ya el movimiento de independencia. Ok, son descubiertos. Y el corregidor Miguel Domínguez todavía no estaba implicado en esa conspiración. Vaya, no se ven que estaba. Entonces le pidieron a él que encerrara a todos en la hacienda de Querétaro que podían estar implicados. Entre ellos la corregidora, su esposa. Y bueno, él explica, no, que oye, nos descubrieron, no, pues te tengo que encerrar. Y él dice, oh no, pues déjame salir para poder avisar a los demás. Y dice, oh no, por tu protección. Y sí, ahí deja encerrada a su propia esposa. Ok, fue duro, pero al final pues fue de protección de la corregidora. Ok, para lo siguiente que hace fue empezar a pisotear o tocar el suelo con su zapato para que alguien la escuchara. Y su vecino de abajo, este buen hombre que nadie lo conoce, Ignacio Pérez, sube a ver qué onda, ¿no? Y ve que la corregidora está encerrada y dice, oye, pues ¿qué puedo hacer por usted? Y la corregidora dice que han sido descubiertos porque él formaba parte de la conspiración, aunque no es mencionado. Les dice que ya han sido descubiertos y que fuera a avisar a los demás. Él toma acción inmediatamente y avisa a los demás. Y bueno, sí, este es un capítulo heroico de la corregidora, pero nadie se acuerda del pobre Ignacio Pérez. También hay que aplaudir a Ignacio Pérez. Hizo una gran labor avisando a Miguel Hidalgo y a los demás. Entonces avisan a Miguel Hidalgo y él decide tomar la iniciativa. Y aquí es cuando llegamos al famosísimo capítulo del grito de Dolores. Bueno, ese grito que cada año los presidentes mexicanos intentan replicar y que cada vez lo hacen peor. Nadie sabe qué dijo originalmente, solo sabemos que una mañana, el 16 de septiembre de 1810, empieza a tocar la campana. Bueno, no él, el campanario de su iglesia. El caso es que tocan la campana, ponen alerta a la población como es chismosa, va a ver qué onda, y él empieza a decir, oh, gente del pueblo, vamos a levantarnos en armas. Y así es como levantan armas al pueblo para autonomizarse de los españoles. Aquí es donde ya empieza la verdadera batalla armada, con guerras y pistolas. Y un evento importante fue el 28 de septiembre de 1810, que fue la toma de Alhóndigas de Granaditas. Al final este edificio era muy importante, por lo que si lo tomaban ya tenían un gran punto a favor. Y aquí es de donde nace la leyenda del fortachón del Pípila. Que bueno, para entrar dicen que este hombre se cargó una piedra para quemar la puerta y que pudieran entrar y asaltar la Alhóndiga de Granaditas. Y sí, le salió muy bien esta batalla en general, pero hubo otra cosa, y es que Miguel Hidalgo dejaba que su ejército destruyera, saqueara, matara a cualquiera que fuera, sin importar qué. Ay, mi México desde los inicios. Por lo que este movimiento se convirtió de ser un paso importante para la independencia a ser un movimiento mal visto, inmoral y sangriento. Algo que hizo que hubiese una pelea entre Miguel Hidalgo y Allende, ya que le decía que había que tener más control, y a Hidalgo no le importaba. Pero bueno, se rumoreaba que desde que se conocieron se llevaban muy mal y que Allende había querido envenenar a Hidalgo 3 veces. Pero bueno, chismes aparte, el siguiente evento importante fue de que Miguel Hidalgo se instala en Querétaro, donde estuvo inicialmente, pero se instala y promulga la prohibición o la abolición del esclavismo. Dato curioso, esto lo tuvimos antes que los gringos.
Tomen esa, gringos. Y bueno, también sacó el periódico del sentimiento americano. Bueno, un periódico para seguir difundiendo este movimiento independentista. Después de varios eventos y guerras ganadas por Hidalgo, ya se sentía el mero mero, ya se sentía la persona más poderosa y más lista de todo el mundo, y se autoproclama su Alteza Serenísima. Y ya se le habían elevado los pies del suelo, como los artistas hoy en día. Esto provocó de que ya no organizase planes y estrategias para atacar, porque bueno, de nuevo se creía lo mejor de lo mejor, ¿no? Y entonces en una de esas no salió vivo. Fue capturado poco después de Allende y Aldama y fue fusilado. Como podemos ver en esta imagen, la cabeza de Allende, Hidalgo y Aldama, merengues, fueron colgados en la alhóndiga de granaditas, si esa que habían logrado obtener o tomar, y fueron colgados aquí como un símbolo para la población de que si continuaban con el movimiento, eso iba a pasar. Muy bien, ya se nos acabó la primera etapa, el inicio. Pero antes de pasar a la segunda, hay que contar algo más. En España ya se habían enterado de estos movimientos independentistas, por lo que crearon un congreso para formar una constitución, que esta fue la constitución de 1812 o de Cádiz. Esta constitución al final prometió que cuando volviera el rey Fernando VII se iba a volver una monarquía constitucionalista, o sea, más libre. Y solo fue para calmar a la población, porque les doy un spoiler: en cuanto regresa Fernando VII, lo primero que hace es desconocer esa constitución. Ahora sí, pasemos a la segunda etapa. Muy bien, ya habían muerto los héroes que iniciaron esta guerra. ¿Qué pasaba? Bueno, los corregidores seguían vivos, pero tenían un prestigio que guardar. Al final, todavía eran gente importante de la corona y todo eso. No podían hacer mucho ellos solos. Bueno, pero Miguel Hidalgo intercambió unas palabras antes de morir con uno de sus alumnos. Y este es... José María Morelos, nombre completo: José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, lugar de nacimiento: Intendencia de Valladolid, Morelia, fecha de nacimiento y muerte: 30 de septiembre de 1765, 22 de septiembre de 1815, 50 años, lugar de fallecimiento: Intendencia de México, Catepec, oficio: militar, político y sacerdote. Dato curioso: Napoleón Bonaparte lo mencionó diciendo: si yo tuviera 2 militares como Morelos, conquistaría el mundo. Sí, y es que antes de morir, Hidalgo había hablado con Morelos para pedirle apoyo con este movimiento. A lo que, pues, a la muerte de Hidalgo, Morelos inmediatamente tomó el movimiento. Sí, fue el sucesor de la independencia, y lo que dijo Napoleón fue muy acertado. Y es que Morelos era gran militar y gran estratega, creando así la técnica de guerrillas. Que bueno, ¿qué es eso? Lo voy a explicar muy simple. Como sus grupos de militares, otra vez pueblo que estaba peleando por la independencia, como esos grupos de luchadores eran muy reducidos, lo que hacía era: atacó, vienen por mí, me escondo, se distraen y vuelvo a atacar. Esa era una gran técnica, pero no solo era un gran estratega, sino un gran político. Y es que aquí ya definitivamente no era para nada cuestionable que se iba en una independencia totalitaria de España. Y es que Hidalgo crea el documento y proclama el discurso de sentimientos de la nación, que bueno, al final pues es un documento de los sentimientos de la nación. Al final estas quejas son lo que sentía la nación que necesitaban, por lo que con ese documento crea otra cosa, que es el Congreso de Anáhuac, que al final es un congreso constituyente para crear una constitución en base a este documento, los sentimientos de la nación. Y entonces sí, crearon la constitución futura de Apatzingán. Los puntos más importantes que tenía esta constitución eran la independencia de México. Ok, eso es algo obvio, pero vaya, dejaba muy en claro que la nación iba a ser autónoma y libre de cualquier otra nación. También la soberanía iba a venir del pueblo y se iban a aplicar los 3 poderes de Montesquieu. Recordemos el legislativo, judicial y ejecutivo, que al final esto formaba una república. Morelos quería una república y deshacerse en cuanto antes de una monarquía. Y la última, que bueno, era que la única religión permitida iba a ser la católica. Sí, y es que Morelos era muy religioso, y esto va a ser un problema más adelante. Pero bueno, el caso es que ya tenían un proyecto de nación, ya sabían qué iban a hacer, ya tenían un plan de pies a cabeza
de lo que iban a hacer con la nación. Entonces este sí fue un enemigo verdadero para las autoridades. Llegó a ser tan popular su movimiento que se le quería poner un nombre algo así con el que le pusieron a Miguel Hidalgo, Su Alteza Serenísima. Y él simplemente respondió que no, que era un simple servidor, una servilleta, que naco eso, para la nación, que simplemente estaba apoyando a una población con la que era muy injusta, por lo que se autoproclamó siervo de la nación, servidor. Todo iba tan bien hasta que en 1815 fue traicionado por uno de sus hombres. Sí, lamentablemente sí. Entonces el Congreso de Anáhuac estuvo encerrado, o como decirlo, rodeado por el ejército realista. Y lo que hizo Morelos fue darse de carnada. Dijo, yo me quedo aquí, ustedes corren para que terminen el proyecto de nación, la Constitución. Sí, hasta el último momento fue muy humilde Morelos, a cambio de Hidalgo. Y al final sí se logró la Constitución, pero jamás se puso en vigor. Bueno, aquí llega la parte de la religiosidad. Ok, es tomado por la Santa Inquisición y lo amenazan de todas las maneras que podían para que diera pistas o algo, pero él se resiste hasta que lo amenazan con la prohibición a la entrada del cielo, o sea que se va a ir al infierno. Y aquí es cuando Hidalgo suelta las palabras, dio todo, estrategias, fechas, próximas eventos, todo, con tal de que se fuera al cielo. Ok, no hay que reírse, al final eran unos ideales de esos momentos. Y entonces aquí se ve muy afectado el movimiento, con toda la información que les dio Morelos, pudieron apagar varias guerras, o vaya, defenderse mejor. Ah, y le agradecieron a Morelos, claro que sí, pero le agradecieron con un disparo en la cabeza, lo fusilaron. Para que se diera cuenta que sí le iban a cumplir, que sí iba a ir al cielo. Eso espero. Muy bien, de nuevo nos mataron al héroe, nos quedamos sin cabeza en el movimiento. Literal, se quedó sin cabeza, otra vez. ¿Y qué va a pasar ahora? Ok, ya estamos en la tercera etapa, la resistencia. Sí, muy bien, y es que este movimiento estaba a punto de apagarse. Como les digo, fue muy valiosa la información que dio Morelos, que empezaron a recuperar de nuevo territorio, estaban matando otra vez al ejército insurgente y todo eso. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, como les digo, ya estaban matando al ejército insurgente, pero aún así seguían resistiendo 3 insurgentes. Vicente Guerrero, nombre completo, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, lugar de nacimiento, Intendencia de México, Tixla, fecha de nacimiento y muerte, 9 de agosto de 1782, 14 de febrero de 1831, 48 años, lugar de muerte, Cuilapan, Oaxaca, oficio, arriero, militar y político. Guadalupe Victoria, nombre completo, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, lugar de nacimiento, Tamazula, Nueva España, fecha de nacimiento y muerte, 29 de septiembre de 1786, 21 de marzo de 1843, 56 años, lugar de fallecimiento, Perote, Veracruz, oficio, militar y político. Dato curioso, fue el primer presidente mexicano y el único en completar su etapa presidencial en más de 30 años, sin interrupciones o golpes de estado. Bueno, el último es Pedro Asensio, pero él no es tan trascendente, no es tan importante, vaya, por lo que no lo mencionamos aquí. Ok, hacemos un reencuentro, muere Morelos, nos quedamos sin cabeza y una cosa más. Y es que este virrey Juan Ruiz Apodaca empezó a ofrecer, sabes, pasar dinero por debajo de la mesa, indultos para que los insurgentes ya dejaran el movimiento y le volvieran a ser fiel a la corona. Varios lo hicieron, como el Estado de México llamado Quintana Roo. Sí, este es Andrés Quintana Roo. Él aceptó el indulto y dejó el movimiento. Aquí tenía que pasar un milagro para que continuásemos. Y lo pasó. Un personaje que no nos esperábamos que viniera, vino. Sí, un personaje extranjero, invitado por un mexicano. Javier Mina, nombre completo, Martín Javier Mina Larrea, lugar de nacimiento, Otano, Navarra, España, fecha de nacimiento y muerte, 1 de julio de 1789, 11 de noviembre de 1817, 28 años, lugar de fallecimiento, Pénjamo, Guanajuato, oficio, abogado y oficial. Dato curioso, participó en la independencia española a raíz de la invasión francesa y después en la independencia mexicana.
Fray Servando Teresa de Mier. Nombre completo: José Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Lugar de nacimiento: Nuevo León, Monterrey. Fecha de nacimiento y fallecimiento: 18 de octubre de 1763. 3 de diciembre de 1827. 64 años. Lugar de fallecimiento: Ciudad de México. Se llega un caudillo a México que participó en la independencia española, lo que podríamos llamar. Fue parte del ejército, fue capturado en 1810, lo liberan en 1814 y regresa a España solo para enterarse que rey Fernando VII quiere restituir el absolutismo, algo que no le gustaba a Javier Mina. Entonces decide enfrentarlo y vaya, lo iban a capturar y tuvo que huir a Inglaterra. Aquí es donde conoció a Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, al final hablaron de todo esto, del absolutismo, de que no le gustaba. Y dijo que en Nueva España estaba sucediendo una guerra de independencia. Y que si lo lograban iba a ser un golpe muy duro para el rey. Por lo que a Javier Mina le interesó. Y juntos llegaron a México. Sí, ese punto rojo que la verdad no sé qué estado es. La verdad es que sí fue un buen guerrillero en la independencia española. Pero llegó aquí y de inmediato agarraron a Fray Servando Teresa de Mier, por lo que tuvo que escapar. Ya después se juntó con un ejército y al ver que no tenían cabeza del movimiento, él decidió tomarla, ¿no? Dijo, pues yo quiero apoyar. Y utilizó la mismísima estrategia de Morelos, que fue la guerra de guerrillas. De nuevo, ataco, vienen a por mí, me escondo. No sé por qué hago esto, ni me de escuchar en un micrófono. Me escondo, se distraen y vuelvo a atacar. Y bueno, este movimiento solo duró 6 meses. A los 6 meses fue encarcelado y un héroe más fusilado. De nuevo nos quedamos sin cabeza en el movimiento independentista. Mientras pasaba todo esto, hubo otro evento en España que también venía muy fuerte. Y es que Javier Mina no era el único que se quería deshacer del rey Fernando VII para el absolutismo. Ya había varios grupos que no querían el regreso del absolutismo. Al final fue tanta presión sobre el rey que una de las medidas que tuvo que hacer fue tratar de considerar la Constitución de Cádiz. Si recordemos esa que en un principio desconoció. Y digo tratar porque como tal no la reconoció nunca. Simplemente fue una promesa de político para incontentar al pueblo. Promesa, así se quedó. Pero aún así esto alertó a los virreyes, ya que esa constitución reestructuraba todo el poder en los virreinatos, quitando así al virrey y a varias figuras, por lo que a los virreyes no les interesaba. Por lo que otra vez este señor Juan Ruiz de Apodaca dijo, hey, pues voy a hacer esto, voy a agarrar un militar que termine con los últimos insurgentes, Guerrero y Victoria, y al final voy a proclamar yo mismo la independencia, pero al final va a seguir siendo como estamos ahorita mismo, con virreinatos y todo esto. Solo era un tema de poder, para seguir teniendo el poder, y no por las razones principales por las que se inició el movimiento. Y el candidato elegido para destruir a los últimos insurgentes fue Agustín de Iturbide. Nombre completo: Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Lugar de nacimiento: Valladolid, Morelia. Fecha de nacimiento y muerte: 27 de septiembre de 1783, 19 de julio de 1824, 41 años. Lugar de fallecimiento: Padilla, Tamaulipas. Oficio: militar. Después se vuelve emperador del primer imperio mexicano. Y es que Iturbide desde un principio combatió a Hidalgo y a Morelos, por lo que le dio prestigio en el ejército realista y en el poder en general. Por eso fue elegido él para combatir contra estos últimos. Pero no fue así. Ya estamos en la última etapa de la independencia. Ya por fin. ¿Cómo van las cosas en el movimiento? De nuevo, repito, nos quedamos sin cabeza con la muerte de Javier Mina. Y hubo mucha presión sobre Guerrero para que él tomara el control. Al final no quiso porque sabía que era una gran responsabilidad. Pero bueno, con tanta presión se dio. Y si era un gran militar, un gran estratega, nada del otro mundo. Y ahí empiezan los enfrentamientos grandes. Iturbide contra Guerrero. Como les digo, Guerrero era bueno, pero era más probable que ganase Iturbide. Y al principio Iturbide sí cumplía con su función, ¿no? Tratar de destruir a los últimos insurgentes. Pero en una de esas se dio cuenta de que si lo lograba, sí iba a ser muy premiado, pero iba a
volver a su vida de criollo, porque él era criollo, y decir, pues no me va a convenir. Entonces por eso decide cambiar de ideas, y lo que se le ocurre fue juntar su ejército con el de Guerrero para finalmente terminar esta batalla y lograr la independencia por fin. Algo que a Guerrero al principio no le convencía mucho, pues al final habían estado combatiendo durante mucho tiempo y que de repente cambiara de opinión era un poco raro. Después de tanto ruegue, Guerrero accedió. Un poco desconfiado, pero accedió. Y al final juntaron sus ejércitos con el plan de Iguala. Y bueno, lo que hablaba era la juntación de los ejércitos. Sí, la juntación. Formando el ejército trigarante de las 3 garantías. Otra cosa que hablaba era de la independencia, otra vez de México. Sí, o sea que ese plan no se iba a deshacer hasta que se obtuviera la independencia. Y por último, pero no menos importante, buscaba una monarquía. Sí, a diferencia de Morelos, él quería ser rey. Bueno, no, en un principio él no quería ser rey, pero dijo, al final tengo que ser yo el rey. Pero eso es otro asunto. Sí, muy bien, según los ejércitos, al final pues el ejército realista tenía que atacar las órdenes de Iturbide. Pero se me olvidaba. Y es que cualquier tratado importante se tiene que cerrar con un gesto amable, como puede ser un apretón de manos, o en este caso, el abrazo de Cantempan. Sí, el abrazo entre Guerrero y Iturbide cerrando estos tratados. Oficialmente el abrazo más incómodo de la historia. Solo imagínate 2 enemigos que habían estado luchando, ahora abrazarse por unos tratados de conveniencia. Qué incómodo. Con todo el poderío del ejército trigarante, no le costó mucho ganar varias batallas, y al final la situación se volvió tan insostenible para España que casi se dejó ganar al final. Ya no ponía mucha resistencia, y el último virrey Juan O'Donoghue tuvo que firmar los tratados de Córdoba, proclamando y aceptando la independencia de México. Y así fue como el 27 de septiembre de 1821 se firman los tratados de Córdoba y el ejército trigarante entra victorioso a la Ciudad de México proclamando su independencia con un gran desfile, y lo demás es historia. Señores, llegamos al final de este video por fin, y ya me están viendo la cara de esta cara. Si pensaba que el video de la creación del universo por parte de la teoría científica había sido difícil, no me imaginaba que iba a ser este video. No. Digo, al final me gustó el resultado, espero que me guste el resultado. Y bueno, les tengo que contar que ya había grabado este video con otra cámara mejor, pero en donde el audio se escuchaba horrible. Y tuve que grabar este video otra vez. Por eso fue un poquito abrumador para mí. Pero bueno, aquí estamos al final. Espero que les haya gustado. Y de nuevo, si te gustó y te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Como verán, pues me comprometo mucho a estos videos. Tendrán aquí información verídica y 100% confiable y muy bien explicada. Ojalá, espero que sí les haya gustado. Ya sé que varia gente ya no llegará a esta parte del video, ya no me estará escuchando mis quejas, pero bueno, pues solo porque les ayuda a hacer su tarea abrumadora del homeschooling. Pero bueno, aún así espero su apoyo. Ahora tengo que llegar, editar, renderizar, subir. Pero bueno, ya no me alargo más. Este video no afectará en la producción de futuros videos. Vamos a tener actividad normal. De momento lunes y jueves a las 12 p.m. Entonces, nos vemos hasta el próximo lunes. Y recuerden, ¡viva México! Bye. Hoy creo que estoy muy lejos. ¿Aquí me escucho mejor? Sí, creo que sí.